buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos aquí en Conversando la Noche, Mega TV, como siempre, tratando de conocer más a personas que nos parecen importantes, interesantes, trascendentes en su quehacer diario, en su trayectoria. Muchos provienen de la política, otros de la cultura, del activismo social. Hemos traído deportistas, gente de teatro, de audiovisual. Hoy estamos con una persona que tiene un largo testimonio de vida por hablar de inclusión, pero en todos los sentidos, en la inclusión como un concepto de convivencia social. Él se llama Teo Urbieta y va a conversar la noche con nosotros hoy durante casi una hora. Primero, presentamos una semblanza de nuestro invitado para que usted lo vaya conociendo mejor y luego entramos en tema. Bienvenidos a Conversando la Noche. Teo Urbieta es abogado y especialista en sostenibilidad, inclusión y políticas públicas, con una trayectoria que conecta el sector público, los organismos internacionales y la empresa privada desde un enfoque de derechos humanos. Cuenta con una maestría en políticas públicas y sociales y actualmente cursa un posgrado en marketing y comunicación social. A lo largo de su carrera, trabajó en proyectos de gobierno abierto e inclusión junto a organismos internacionales, además de aportar al fortalecimiento de políticas vinculadas a la discapacidad y accesibilidad en Paraguay. En el ámbito empresarial, lideró estrategias de sostenibilidad, integrando estándares ESG e impacto social en la gestión corporativa. Hoy impulsa Inclu+, una consultoría enfocada en inclusión y sostenibilidad, desde donde promueve políticas y prácticas para preparar al país ante una sociedad cada vez más diversa y longeva. Bueno, estamos ya acá en nuestro estudio espectacular con Teo Urbieta. Querido Teo, ¿cómo estás? Hola Mario, un gusto como siempre hablar contigo. Hace rato personalmente no hablamos, siempre medio por mensaje, algún tipo de dato por ahí que nos pasamos, pero celebro que hayas podido venir. Encontraste algunas barreritas, me imagino, por el camino. Pero años atrás había visitado, exactamente, sí. Va mejorando. Va mejorando. Lo primero que pensé, dije, ay, nos falta acá, una nos falta. Pero qué cosa, ¿no? Me acuerdo que una vez en la municipalidad vino un especialista japonés en la materia. Y cuando llegó a mi oficina me tenía anotado ya 19 barreras que encontró. Me dijo, para comenzar a hablar sin entendente. Y sí, le tuve que pedir disculpas. Pero ese es apenas un aspecto. Pero es toda una filosofía de vida. Veo que con tu papá también a veces ven los autos estacionados en el... Sí. No se entiende bien, Teo, el problema real de la inclusión. Dice, no, bueno, le van a alzarse, va a pasar por ahí, alguien le va a empujar para que pase. Las rampas no podemos hacer todavía, las veredas terminan en un empedrado que es peor que la vereda. ¿Cómo nos cuesta ¿A qué atribuís eso para arrancar nomás? Creo que, bueno, por un lado la poca empatía que hay y sobre todo también el pensamiento que se tiene de que la accesibilidad está enfocada solamente a las personas con discapacidad física. Claro. A la persona que anda en silla de ruedas. No se piensa en el carrito de bebé, no se piensa en el adulto mayor, no se piensa en las personas que andan en bicicleta. De hecho, no me gusta para nada el logo de accesibilidad en las rampas. Creo que la rampa ya se sabe que es una rampa. Claro. Y creo que es innecesario hacer énfasis en el logo de accesibilidad. Sí. Qué interesante, porque a veces como, acá va a pasar una persona con discapacidad, más o menos parece que dice el logo, ¿verdad? Sí. Cuando en realidad usamos también lo que tenemos más de 60. A ver, y también se vincula mucho a algo que queremos que le pasa al otro, no a nosotros. Exacto. En Teletón, que puede tener muchas críticas y que yo siempre destaco que es una instancia más de las muchas que pueda haber, nos enseñaron que en realidad un simple movimiento neurológico me puede pasar mañana a otro estado donde voy a necesitar tener accesibilidad. O sea, no es que está tan lejos el tema y que hay muchas discapacidades, no solamente una que te puede llevar a silla de ruedas, sino que pueden haber otras. ¿Se cree que más o menos se hace un favor al que se le hace una rampa o un acceso más fácil? No debería ser así. No es un derecho. Exacto, es un derecho. Nadie está pidiendo un favor, es un derecho. Uh-huh. Y bueno, también muchas veces, a ver, una experiencia personal. Una vez
yo estaba súper enojado porque veía a un señor que no era ni siquiera muy mayor estacionando en el lugar reservado a personas con discapacidad. Ah, sí. Me acerco y le digo educadamente, pero enojado. Claro. ¿Por qué estacionaba ahí? Y había sido que él tenía un marcapaso y tenía que, no podía agitarse mucho, era un día muy caluroso, y entonces necesitaba hacer una compra de la farmacia y retirarse del lugar, ¿verdad? Claro. Bueno, ahí también me di cuenta que yo también muchas veces prejuzgo y entender finalmente que todos podemos tener necesidades de un espacio como este, y es por eso que es demasiado importante que seamos respetuosos de la rampa, de las plazas reservadas a personas con discapacidad y embarazadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es Claro. demasiado importante ser empáticos por una cuestión de ponernos en el lugar del otro, pero también entender que cualquiera de nosotros podemos ser esa persona. Claro. ¿Desde qué momento vos dijiste voy a activar en esto? Ya desde muy joven sentiste eso, porque además vos lo ampliaste mucho, inclusive ahora está con el proyecto Inclu Más, ¿verdad? Sí. Hay mucha discriminación por orientación sexual, hay mucha discriminación por procedencia étnica, Sí. hay muchas discriminaciones, no hay una sola. ¿En qué momento vos te vas metiendo en ese mundo y decís algo puedo hacer? Yo creo que cuando terminé el colegio, en el momento de buscar qué estudiar, terminé estudiando Derecho. Y yo creo que ya era algo más relacionado no tanto a lo procesal, sino más a un enfoque de derechos humanos. También muy ligado a una cuestión de mis padres siempre me demostraron, me dieron todas las herramientas, pero siempre me hicieron notar de que yo era un privilegiado dentro de otras personas que tenían mi misma condición, pero no tenían las mismas oportunidades que yo. Y que yo tenía que de alguna u otra manera, a través de las herramientas que ellos me estaban proporcionando, colaborar para que otras personas en mi misma condición puedan acceder a eso. Entonces, bueno, ahí me convierto también en activista por los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Yeah. Y bueno, al estar en el activismo uno se vuelve también más empático sobre otras problemáticas sociales. Y bueno, hoy cuando hablamos de inclusión no me gustaría solamente que se centre en personas con discapacidad, sino que realmente toda persona pueda ser incluida en la sociedad. Interesante esto porque también veo que ahora con este nuevo proyecto propone una plataforma donde se puedan considerar estos temas, a ver, vamos a corregir. Pero, por ejemplo, hay leyes de responsabilidad social. Se avanzó mucho en el marco jurídico, pero no se cumple muchas veces. Hay empresas que ni saben que tienen un cupo que pueden contratar personas con discapacidad. Las entidades públicas tienen por ley una obligación. Ni se sabe muchas veces, Teo. Hay que trabajar sobre todo eso, ¿verdad? Me imagino, ¿no? Sí, bueno, hoy existió sí hasta hace muy poco una ley de incentivos fiscales, tardó muchísimo en reglamentarse, finalmente esa ley termina siendo derogada, pero más allá de los incentivos fiscales y demás, yo creo que hay que entender de que la inclusión es algo en la que todos ganamos. O sea, Claro. esa diversidad enriquece verdaderamente a los espacios de trabajo. Claro. Esto genera un enfoque estratégico en la manera de cómo hacer negocios. Y está el cliente, que cada vez también valora mucho más de lo que sucede dentro Claro. de las empresas y quiénes están trabajando y qué hay detrás de cada una de las empresas, ¿verdad? Al encontrarse con una persona con discapacidad, se nota que es una empresa distinta, se nota que es una empresa que da oportunidades. Claro. Y un tema no menor, el bono demográfico ya fue, es algo del pasado. Hoy estamos hablando de una población que está envejeciendo. La relación de adultos mayores y la discapacidad es súper estrecha. Sí. Y bueno, hay que entender de que cada vez van a haber más personas adultas en los lugares de trabajo que van a probablemente terminar adquiriendo algún tipo de discapacidad. Y otro punto no menor es de que muy poca gente va a lograr una jubilación digna, por lo tanto, por largos años de su vida van a tener que seguir trabajando. Qué interesante esto porque abarca mucho más de lo que básicamente uno observa al principio. Nos conocimos también, me acuerdo, con Yaca Ruedas, aquel proyecto, creo que sigue, ¿no? Sigue. Es fabuloso, un rugby en silla de ruedas. Y era genial el experimento porque nos invitaban a los que no conocíamos la técnica del manejo de las sillas y del juego mismo,
y ustedes eran superiores a nosotros. Pero más vale también, ¿verdad? Porque tanto tiempo en silla que Claro. si nos ganan sería una ofensa. Claro, era una vergüenza cómo jugábamos los invitados, porque en realidad, pero nos ayudaba a entender, justamente colocarse en la misma situación, la famosa empatía, ¿no? En ese sentido también colaboraste con Teletón en su momento. Mucha gente ataca a Teletón, dice, hacen una especie de representación dramática del tema y con lágrimas consiguen donaciones. El Estado tiene que hacer esto, ¿no? Lo que pasa es que mientras hace el Estado, alguien tiene que hacerlo, me parece, ¿no? Y no, yo no sacaría a alguien que está aportando a un sector, sumaría más en todo caso. ¿Cuál es tu visión de eso? Bueno, a ver, yo creo que es muy fácil ponerse en el lugar de crítico hacia Teletón cuando el Estado está ausente y cuando hay muchísimas personas que están en necesidades imperiosas de Claro. rehabilitación y no estamos ofreciendo ningún otro tipo de solución. Yo como activista me parece que sería muy irresponsable si hablo de una organización que da un servicio de calidad más allá del modelo que utilice cuando no hay otra opción. Claro. Creo que sí se podría discutir lo de la recaudación, lo de las historias de vida que son muchas veces nos dan ganas de llorar, Sí. aunque son historias reales. Sí, no es una educación. Y en lo personal, yo como activista por los derechos de las personas con discapacidad, que tengo muchas más oportunidades que la mayoría de las personas que se encuentran en mi condición, esas historias me recuerdan del por qué soy activista y de hacia dónde debo apuntar y cuál es la población a la cual yo quiero llegar. Eso también es fundamental y está el otro aspecto que es el que mira, quizás le ayuda a entender mejor la problemática en general, ¿no? Hasta que ve el caso, no toma la dimensión. A mí me tocó ser presentador muchos años de una mamá que tiene que hacer UPA a su hijo de 15 años, llevarla hasta un centro de rehabilitación y traerle de vuelta porque no tiene ni siquiera una silla de ruedas. Y tampoco tiene el ómnibus que le traiga con silla de ruedas. O sea, es grande el problema y hasta que uno no lo ve expuesto en televisión nacional durante casi 20 horas, quizás no lo tenga en cuenta. Vamos a volver enseguida después de la pausa. Esto recién comienza. Teo Urbieta habla sobre inclusión, habla sobre discapacidad, habla también sobre oportunidades y, ¿por qué no? También, porque siempre lo hemos hablado, de qué necesitamos para un Paraguay más solidario, más justo, más igualitario. Todo esto en una noche imperdible. Seguimos conversando la noche con Teo Urbieta. Veo que hiciste maestría en políticas públicas y sociales, posgrado de marketing y comunicación social. Nunca paraste de capacitarte. Es algo que te apasiona también. Sí, me siento muy aburrido. Y políticas públicas, obviamente que te vincula siempre también con las gestiones municipales y del gobierno central. O sea, ahí siempre dije yo, Teo podría ser un buen diputado, un buen concejal, pero te quedaste siempre ahí medio en la mitad de ese camino. ¿Algún día te gustaría influir desde un sector público concreto? No descarto, pero no sé si tengo el perfil. O sea, una cosa es ser una persona pública, otra cosa es contribuir al candidato Ajá. en toda su política de gestión. Eso creo que es más mi enfoque, ¿verdad? No descarto, pero la verdad que me siento más cómodo estar por detrás de la persona pública y simplemente darle ahí Claro. los alineamientos. Claro. En cuanto a tu condición, me voy a preguntarte, ¿lo tuyo fue parálisis infantil? No. ¿No? ¿Cómo fue? Se llama mielomeningocele. Ok, Los nervios que van a los miembros inferiores sí. en el momento de nacer se concentraron todos en la espalda. Por lo tanto, me tuvieron que operar ahí de urgencia, me sacaron los nervios, me cerraron la espalda. En consecuencia, no tengo ni movilidad ni sensibilidad de la cadera para abajo. Ok, eso de nacimiento entonces. De nacimiento. Hoy, lo bueno de esto es que hoy los niños que están están en el feto, ya con la ecografía se identifica esta malformación y el doctor corrige el feto antes de nacer
el niño nace ya sin ninguna discapacidad. Que- Y eso sucede ya en Paraguay. Sí, vi que el Hospital de Clínica hace poco celebró Sí. una de esas intervenciones. Claro, los avances de la ciencia Increíble. han llegado. Y sos papá también. Soy papá. Eso vi que estás muy entusiasmado con eso. Sí. ¿Cómo se llama tu hijo? Joaquín. Joaquín. Que también es todo un proceso que estás haciendo con él, por lo que veo, de adaptación a que su papá es distinto a los otros papás seguramente. Bueno, es el único papá que él conoció, ¿verdad? Claro, claro. Pero visto que juega fútbol con él, Sí, sí, juegan sí. arco a arco, hacen- Sí. qué interesante. ¿Y vos te haces asesorar para estas cosas? Digo, primero, tener una contención psicológica, tener una especie de adiestramiento, lo que estudiaste luego ya te permite también justamente explicar esto incluso ante cámaras. La verdad que no, creo que sí. A ver, creo que todos necesitamos una visita al psicólogo. No Sí. lo estoy haciendo. Mm. Bueno, por suerte tengo una pareja extraordinaria también que me ayuda y me acompaña en todo el proceso. Y tomamos juntos las decisiones de crianza. Creo que no hay, de hecho, padres perfectos. Claro, Hacemos lo mejor que podemos claro, y bueno, ahí vamos. claro. Pero también siempre tuviste el apoyo de tu familia, tu papá, Sin lugar a tu dudas. mamá. Sin lugar a dudas. Y hermanas. Y tus hermanas. Eso también he visto siempre que es fundamental. Porque también hay tendencia, Teo, a ver, ayúdame con esto, a que muchas veces no siempre la persona afectada por alguna discapacidad es acompañada por su familia. A veces la mamá es la más heroica que está siempre. El resto medio se va borrando también. Es una realidad también. Sí, bueno, a ver, cuando yo hablo de tener unas condiciones favorables versus el resto de las personas con discapacidad, no solamente hablo de lo económico, Claro. hablo del apoyo de mis papás y de mis hermanas. Claro. Apoyo afectivo, claro. Por un lado, mi Emocional. papá, que siempre me ayudó, siempre me estimuló a superarme día a día. Ujú. Una mamá que siempre se quedó al cuidado mío, renunció a su vida laboral, a su vida social para quedarse al cuidado mío. Unas hermanas que siempre escuchaban, prepárense ya ustedes que yo tengo que ocuparme de su hermano. Y nunca pusieron mala cara por esa situación. Ujú. Entonces, bueno, realmente esa situación, insisto, no solamente la económica, sino sobre todo lo afectivo, Sí. logra de que yo tenga las oportunidades que hoy menciono y finalmente me obliga a retribuir esto a la sociedad, ¿verdad? Demasiada suerte como para que yo me quede con toda esa suerte sola. Tengo la obligación de retribuir de alguna u otra manera con la sociedad y mi intención es que eso no quede en un solo discurso, sino que termine en acciones concretas y es por eso que, bueno, nace Inclumas. ¿Qué es Inclumas? ¿Cómo podría definir si te llevan a una entrevista, te llama un empresario y dice, vení un poco, vendeme tu producto? ¿Qué le decís? Bueno, Inclumas responde un poco a lo que son las necesidades de las personas con discapacidad. Siendo yo una persona con discapacidad, siendo yo un activista por los derechos de las personas con discapacidad, entiendo muy bien cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad. Ajá. Mi paso por el sector privado, sobre todo por el sector privado, me permitió conocer un poco cuáles son las necesidades de las empresas y dónde están las barreras para que se pueda dar una inclusión efectiva. También las instituciones públicas, donde también tuve la oportunidad de ser funcionario público, también me permitió entender dónde está esa dificultad para lograr el cumplimiento del 5%, donde las instituciones públicas están obligadas Claro. a cumplir, pero que no sea solamente simbólico, sino que sea Claro. una inclusión efectiva, ¿verdad? Ajá. Porque una cuestión es dar un salario, otra cuestión es dar una inclusión efectiva, ¿verdad? Claro, y que la persona que entre en ese lugar, Pueda desarrollarse plenamente. Exacto. Exactamente. Bueno, y ¿Vos la sabés? idea es hacer un match entre estos dos universos ajá, y mostrar de que con la inclusión finalmente gana la persona con discapacidad, ganan los familiares de las personas con discapacidad, gana el empresario, gana la empresa, ganan los compañeros de trabajo, gana el gobierno como tal, gana la sociedad. Entender de que la inclusión es algo estratégico donde realmente todos ganamos. importantísimo esto porque, a ver, vos lo decís desde tu formación, pero también de tu experiencia personal. O
sea, tenés la doble condición de decir, yo le voy a explicar cómo se puede hacer esto, pero además tengo todo el expertise de lo que me ha pasado toda la vida. Porque hay muchas asesorías que te dan el aspecto teórico, pero no saben muy bien la parte práctica. Vos tenés las dos. ¿Trabajás con más o estás solo por el momento con este servicio? Estoy en compañía de Larisa Areco, Ok. quien es una mujer con discapacidad. Ajá. Ella vive en Ciudad del Este. Sí. Para mí es estratégico trabajar con ella, uno por su gran capacidad de conocimiento en la temática, es muy buena en comunicación, en marketing, y sobre todo también es de Ciudad del Este. Nuestra mirada no es quedarnos solamente en Asunción y Gran Asunción, donde dentro de todo la Sí. realidad del asunceno es muy superior a lo que es el interior del país. Claro. Cada vez Alto Paraná se instalan más y más industrias, Sí. y las necesidades de las personas realmente son imperiosas ahí. Entonces la idea es tener una mirada mucho más transversal, también una mirada de género que trae Larisa como tal, y bueno, hablar desde la experiencia misma nuestra y a partir de ahí construir lo que nosotros deseamos. Ya, y ahí redondeando un poco ese aspecto, ¿cómo reaccionan las empresas, las organizaciones, las instituciones cuando se les plantea esto? Porque alguna te puede decir, está todo muy bien, pero no necesito esto, nadie tampoco me controla nada, no me exigen. ¿Cómo reaccionan en general o ya van sobre empresas que tienen una cierta sensibilidad especial? Bueno, yo creo que estamos en una etapa incipiente. Ajá. Creo que hay muchísimo por sensibilizar, espacios como este, y en ese sentido, Sí. gracias Mario, Por gracias favor. por la entrevista. Esto ayuda muchísimo a sensibilizar. Tenemos que romper muchos mitos, prejuicios en torno a lo que es la discapacidad. Por ejemplo, muchos empresarios tienen miedo de contratar a una persona con discapacidad porque tienen miedo que esa persona con discapacidad no cumpla con lo esperado y tengan que desvincularle. Ajá. O tengan que tenerle para siempre sin que esta persona Sí. rinda Claro. como se espera. Y la verdad que eso es un gran prejuicio, ¿verdad? Las normas son para todos por igual, Claro. pero lo que sí hay que es preparar el camino, o sea, hay que ser muy claro. Sí. Hay que hablar con la familia muchas veces, sobre todo cuando hablamos de una discapacidad intelectual, Entiendo. entender, establecer políticas internas de inclusión, una estrategia de inclusión, capacitar a todo el equipo, Sí. a modo de que realmente la compañía esté lista para albergar a una persona con discapacidad y todo lo que eso conlleva. Y creo que ahí recién se tiene que dar la inclusión como tal. Apurar los procesos también es un riesgo muy grande. Ajá. Ok. No se Esto- puede hacer todo de golpe. No se puede hacer todo de golpe. Se debe hacer mediante un plan, y se debe involucrar a todas las áreas. De esa manera se va a poder tener un impacto real. Y algo también que desde Inclumas estamos queriendo impulsar es medir los resultados. Ajá. Claro. Claro. Muchas veces hablamos también de que las personas con discapacidad auditiva, las personas sordas, Sí. son súper buenas para meterle en los espacios industriales porque no van a tener desconcentración, van a estar Claro. armando Haciendo en forma sí. constante. Sí. Y eso puede ser cierto como no. El tema es que no podemos etiquetar a todas las personas que tienen la misma conducta. Ujú. Cada individuo es diferente, cada quien tiene habilidades distintas. Entonces hay que trabajar con cada una de ellas, con los líderes de los equipos, así como también con los compañeros de trabajo, así como también con las personas con discapacidad, hacer un seguimiento, hacer las mediciones correspondientes y a partir de ahí mostrar resultados. Y yo estoy seguro que aquellas empresas que apuesten a esto van a encontrarse con grandes sorpresas y estoy seguro que esos casos exitosos van a ayudar que otras empresas se unan a este trabajo. Ajá. Y bueno, podamos finalmente hacer una diferencia muy grande, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa. Interesantísimo esto, ¿no? Para que vean cómo hay todo un proceso que acompaña este tipo de iniciativas. No es una cuestión súbita o impuesta por una ley que hay que cumplir. Hay un proceso, hasta si se quiere, emotivo, emocional, de conocimiento, de capacitación, que nos puede concebir esta idea de la inclusión en nuestras empresas, en nuestras instituciones, en nuestros organismos de Estado.
horizontalmente, en toda la sociedad. Ese es el gran objetivo. Volvemos enseguida con Teo Urbieta, invitado especial hoy aquí en Mega TV. Seguimos aquí en Mega TV conversando la noche. Hoy invitado especial Teo Urbieta. Teo, ¿cuántos años tenés ahora? 42 años. 42 años. Un muchachito todavía. Estábamos hablando acá fuera de la grabación que nos olvidamos mencionar que cuando vos le das una oportunidad a una persona con discapacidad de insertarse al mundo laboral, también estás generando una familia, una situación que aliviana un poco el sostén mismo de esa persona, ¿no? Naturalmente, ¿no? Sí, bueno, a ver, primero todo el censo habla del 2022, el último censo que se desarrolló, habla de que el 4,2% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Ya. Particularmente yo creo que es mucho más, teniendo en cuenta uno de los accidentes de motos a diario. Claro. Por otro lado, la población que va envejeciendo. Sí. Por otro lado, muchas veces cuando uno no tiene un diagnóstico es como que deja pasar discapacidad y muchas veces tenemos como vergüenza de contar que tenemos alguna discapacidad o que tenemos un familiar con discapacidad. Sí. Y por otro lado, el censista, cuando tiene una serie de preguntas, cuando ve que no hay ninguna, a sus simples ojos, no ve que no hay ningún tipo de discapacidad físicamente ahí, no pregunta nada. Deja pasar nomás, con la cantidad de cuestionarios que tiene que hacer, claro, como que deja pasar como para ir un poco más rápido, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que hay un subregistro ahí importante. Y lo que dice la región, ¿verdad? La región habla de entre el 10 y 15%. Entonces yo creería que estamos hablando tendría que ser una población parecida, ¿verdad? Y bueno, lo que hablábamos... Ahí hablamos de casi 700.000 personas. Sí, hablamos ahí de casi 700.000 personas. Ya. Y lo que hablábamos en el corte, ¿verdad? Cuando incluimos una persona con discapacidad en el ámbito laboral, realmente esto también impacta muchísimo en las familias de esa persona con discapacidad. Lo que sucede es que cuando no incluimos, también hay un familiar que deja de trabajar para quedarse al cuidado de esa persona con discapacidad. Claro. Cuando incluimos, la persona con discapacidad y también el familiar tiene la oportunidad de ser incluidas en el mundo laboral y eso finalmente genera un impacto muy grande en la economía. Ten en cuenta nomás, imagínate 700.000 personas con discapacidad, o bueno, mejor, lo que dice el censo, 300.000 nomás. Sí. Vamos a ganar 300.000 personas. Sí. Lo que dice el censo, 300.000 personas con discapacidad. Ponele que en cada familia de la persona con discapacidad está papá y mamá nomás, tres personas. Sí. Multiplica 300.000 personas por 3, ¿verdad? Claro, ahí comienza a cambiar la cosa. Ahí comienza a cambiar la cosa, sí, ¿verdad? Claro. Va creciendo, ¿verdad? Y bueno, es parte de la realidad. Interesante agregar ese elemento. ¿Qué opinión tenés sobre el tema de las escuelas primarias y secundarias? Mucho tiempo se discutió. En una época, en la mía sobre todo, se les enviaba a las personas con discapacidad a otras instituciones. Después vino la tendencia a que no, que tienen que estar integrados. En tu experiencia particular, ¿cuál fue y qué pensás que tiene que hacerse con cualquier persona que tiene una discapacidad en el mundo escolar? Es un tema interesante. Yo creo que en lo normativo avanzamos bastante. Existe una ley que obliga a todas las instituciones públicas y privadas a matricular a los niños con discapacidad. Sí. Ahora bien, mucho de esa ley todavía es una ley muerta. Y tampoco muchas veces no se cuenta con el maestro sombra, que se dice, que es en realidad el que es el apoyo escolar al niño con discapacidad, claro, que permite de que el niño con discapacidad pueda estar recibiendo toda la información que está dando el docente ajustado a su condición, ¿verdad? Claro. Para que no quede atrás en el proceso. Sí, o sea, a ver, con una discapacidad intelectual muchas veces no se espera de que el niño con discapacidad intelectual salga un gran matemático. Claro. Pero sí que
pueda entender alguna lógica matemática acorde a lo que es su situación, ¿verdad? Entiendo. Para ello requiere de un maestro que esté ahí acompañándole más de cerca. Claro, claro. Entonces la ley es muy simpática, entre comillas, cuando incluyenle a todos los niños con discapacidad en el ámbito escolar, pero no da el presupuesto correspondiente para que exista este maestro de apoyo escolar para con el niño con discapacidad. Y en lo que respecta a las instituciones privadas, es una carga que tienen los padres para poder incluir a sus niños en el aula regular. Entonces, o sea, todavía hay que ajustar muchísimo ahí. O sea, la ley tiene que estar acompañada de presupuesto y también tiene que estar acompañada de formación. De lo contrario, va a terminar siendo una ley muerta, ¿verdad? Hay algunos avances y hay que reconocer, y sobre todo a muchos activistas, muchas organizaciones de la sociedad civil que hacen un esfuerzo realmente enorme. También el Ministerio de Educación hace un trabajo enorme en torno a todo esto, pero hay que pulir, ¿verdad? Hay Claro. que seguir avanzando. Ahora, si retrocedemos a años cercanos atrás, la realidad era mucho más complicada de lo que es hoy. Claro. Se está dando pasos muy lentos, pero estamos dando pasos. Importante, en tu caso particular, ¿cómo fue? ¿Te fuiste a un colegio normal? Lo tuyo era físico, el cognitivo obviamente ya sabemos que no, pero ¿a dónde te fuiste? Yo me fui al colegio Goethe. Ok. Claro, como bien decís, lo mío solamente es una cuestión física. Sí. Realmente yo entré en el 89 al colegio. Todavía estaba Stroessner como presidente en ese entonces y no se hablaba del tema de discapacidad. Paraguay como que no existían las personas con discapacidad. Sí, claro. No había ninguna estadística de personas con discapacidad. Claro. Si hoy hay prejuicios, en ese entonces había miles más de prejuicios. Y bueno, entonces realmente es mi papá quien también se puso firme ahí diciendo de que sí o sí tenía que meterme a mí. Mis hermanas ya estaban, mis hermanas son mayores que yo y ya estaban en el colegio y inclusive amenazó de quitarlas a ellas si es que no me incluían. Lo hicieron. Obviamente las barreras arquitectónicas estaban presentes, claro, pero en mis 14 años de colegio tengo que reconocer que el colegio se puso las pilas y ajustó cada una de esas barreras. ¿Ya estaba en Icuazatí? Estaba ya. Ya, no era la Avenida España. Ya, está ya. Donde se fue tu papá y los hermanos Ferreiro, el viejo Goethe Schule. ¿Y hiciste todo el colegio ahí? 100%. Mira vos, qué interesante, qué experiencia interesante, porque normalmente hay también un fenómeno de que deambulan mucho las personas con discapacidad por varias instituciones, que les cuesta tener arraigo en una sola, sobre todo porque hay muchas carencias, ¿verdad? Y puedes decir que el colegio evolucionó también contigo después de 12 años de estar adentro. 14 años, sí. 14 años. Evolucionó muchísimo. De kinder. Y hay también algo que yo quiero resaltar de mis profesores de colegio, ¿verdad? Ajá. En el 89, como decía, no se hablaba para nada de discapacidad. No existían personas con discapacidad. Y no tenían mis profesores ningún tipo de formación en torno a lo que sea inclusión. Y de verdad no tengo ningún recuerdo de algún profesor que haya hecho algún recuerdo de discriminación hacia mí o de alguna situación de que nos hayan animado o una cuestión como esta. No tenían mucha formación, no tenían ninguna ¿Y los formación. compañeros? Menos. Mis compañeros recuerdo de discriminación ninguna. No, a ver, marcantes en torno a mi discapacidad, claro. tengo miles. Yo creo que el que es insuperable es Teo el Inmortal, porque nunca va a estirar la pata. Pero se da en un espacio de demasiada confianza, Claro. de amistad, de hermandad. Sí. Recuerdo... No como bullying o discriminación. Para nada. De hecho, recuerdo que varios de los compañeros de colegio terminaron siendo compañeros de facultad de Derecho. Ajá. Y recuerdo que un compañero de facultad me hace una broma en torno a mi discapacidad. Y la verdad que a mí no me sonó simpático. Porque era, o sea, ¿quién sos vos para hacer una broma de ese estilo? Y mis compañeros de colegio por poco no le matan, ¿verdad? Porque, ¿quién sos vos para hacer? Claro. O sea, no había ese acercamiento.
finalmente, luego de 6 años de la facultad, también ya Claro. hoy ya tiene autoridad para poder hacerme bromas Claro. y yo también para hacerlas a ellos, ¿verdad? Pero quizás también el niño normaliza más que el adulto es más prejuicioso quizás. Cierto. Debe de haber un tema ahí interesante de estudiar también. O sea que atravesaste todo el colegio haciendo ese proceso. ¿No había otros chicos? No había. ¿Vos eras el único? No había. Y bueno, para terminar un poco la idea de lo que Sí. te contaba de los docentes, yo creo que ahí hay una experiencia interesante donde muchas veces no tenemos la capacidad, pero sin embargo se pudo dar esa inclusión y muchas veces ponemos muchas excusas para incluir a niños con discapacidad, cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es animarnos y juntos aprender. O sea, de esa experiencia de yo como niño con discapacidad, de mis compañeros que estaban en compañía de un niño con discapacidad y un docente que no tenía quizás las habilidades, pero sí las ganas de, se dio una historia exitosa, ¿verdad? Yo no puedo decir que no haya sido exitosa, creo que fue sumamente exitosa y muchas veces hay que simplemente derribar los prejuicios, Claro. los miedos que hay y apostar nomás. Y no será todo perfecto, ¿verdad? No, Sí. Con eso no estoy diciendo que no sea importante la formación. Por supuesto que es muy necesaria, pero que el miedo no nos paralice. Clarísimo y buen concepto para ir a la pausa, para después seguir hablando con Teo Urbieta. Muy interesante para todos, creo, ¿no? Y sobre todo porque también en la medida que aprendamos estos procesos, podemos compartir una sociedad más justa, una sociedad más tolerante sobre todo. Hay mucha intolerancia. Enseguida seguimos con Teo Urbieta, nuestro invitado de hoy. Teo Urbieta con nosotros aquí en nuestros estudios, Mega TV, conversando la noche. Realmente un gusto. Hace rato nos debíamos esta charla con Teo. O sea, Teo, mientras te escuchaba, pensaba, debe haber momentos en que vos decís, ¿por qué esto me pasa a mí? El famoso tema, ¿verdad? El planteo. ¿Por qué? Me imagino que habrás ya pasado por varias etapas donde superaste eso, volvió. ¿Cómo lo fuiste manejando? De chiquito, que viste, este puede jugar fútbol, yo no puedo chutar al arco, qué sé yo. Hasta otras cosas que iban pasando después. ¿Cómo lo fuiste madurando psicológicamente y cómo lo contuviste? Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que primero todo tengo una ventaja significativa en el sentido de que yo nunca perdí nada. Yo nací con una discapacidad. Yo disfruto del fútbol viendo. Claro. Probablemente por los antecedentes familiares jugando yo al fútbol iba a ser malísimo. Pero como opinólogo del fútbol soy bueno. Así Claro. que hasta ¿Sos parezco... cerrista, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cerrista sos? Cerrista. Sí, ya me di cuenta, por eso no hablemos de esa parte. Pero bueno, entonces es que bueno, vos ya naciste con esa condición, ya no. Bueno, pero igual. Sí, claro, igual. Por supuesto, más de una vez, ya. Y te diría que eso va como para siempre, ¿verdad? Que uno dice, pucha, ¿por qué me tocó esto? ¿Por qué otra vez a mí me tienen que pasar una prueba como esta? Primero todo, soy una persona creyente. Creo que hay un para qué de todo esto, ¿verdad? Creo que Dios me dio esto para que yo también trabaje por los derechos de las personas con discapacidad. La decisión de hacerme una persona, entre comillas, pública, está relacionada a esto. Generar mensajes, hablar de inclusión, hablar de todo lo que la sociedad gana con la diversidad y cómo eso enriquece verdaderamente a la sociedad. Creo que hay un para qué realmente de todo esto. Inclusive más, creo que los padres que Dios escogió para tenerme como hijo con discapacidad también hay una razón del por qué. Son padres realmente extraordinarios. Claro. Que supieron mojar la camiseta en torno a todo esto, porque nadie nace con un manual de instrucciones de cómo ser padre. Y el amor y la predisposición que siempre mostraron dio el resultado, ¿verdad? Entonces, creo que para todo hay un para qué.
O sea, nunca llegaste a una depresión, por ejemplo, aguda. No, la verdad, gracias a Dios no, una depresión no. Creo que la fe ayuda mucho muchísimo también. y entender de que hay una razón del por qué y convertir esta problemática en una situación de activismo Claro. y abrir puertas. Y además también creo que hay ventajas. La verdad que hay ciertas ventajas. Yo estornudo y la prensa ya se comunica Sí, conmigo. sí, claro. Me cruzo la calle y la gente ya dice, a la pucha, qué capo que es este Teo. Claro, Eh, hay una valoración también. Sí, Claro. no me gusta eso, me gustaría que la vara esté en Claro. torno a mis habilidades profesionales o como persona como tal, no por lo cotidiano, ¿verdad? No, Claro. no por cuestiones simplemente que cualquier otra persona podría hacer como respirar, ¿verdad? Claro, pero nunca te vi con gestos ni con expresiones de autocomiseración. Vos tratás de alejarte de ese lugar. Poranga yo y yo, déjenme a mí primero porque yo no puedo. Nunca vi, no sé si lo hacé por ahí imperceptiblemente, pero pareciera como que en ese sentido vos mismo pones la vara también. Sí, bueno, de hecho eso hace demasiado daño, ¿verdad? Claro. Si uno quiere una oportunidad laboral, si uno se agarra a una cosa como esa, está frito, ¿verdad? Claro. La sobreprotección, el superhéroe simplemente por respirar, o el ashinyarangai y te quedas, la vida me engañó y esta es la situación en que Claro. estoy. No vas a salir nunca adelante. Yo me considero una persona muy proactiva, en donde las dificultades que todos tenemos, las mías simplemente son más visibles. Entender también eso, Sí. que simplemente las mías son más visibles y que de alguna u otra manera da eso también una ventaja significativa, porque ni siquiera no me quiero imaginar lo que sería una persona con una discapacidad psicosocial, por ejemplo. Claro. Y bueno, cómo derribar todos esos prejuicios cuando la discapacidad está en uno y no es visible, ¿verdad? Y yo tengo la suerte de que la silla de ruedas, en ese sentido, genera muchas veces empatía desde ya, ¿verdad? Claro, y ahí por último quiero tocar la intolerancia, porque lo mencioné antes. Igual habrás tropezado con intolerancia, nuestra sociedad es bastante intolerante. Hay casos en que hay gente que le saca a sus chicos a un colegio porque se permite que haya chicos con problemas cognitivos o con algún tipo de afección. Otros, te digo algo mucho más básico, dicen, ¿por qué la bicicleta llega en la calle? Que se sube a la vereda, no admite el ciclista en su calle. Con los motociclistas pasa lo mismo, Sí. aunque tengamos los problemas. O sea, también habrás tropezado en un momento dado con algún sesgo de intolerancia. Por supuesto que sí, con muchos prejuicios sobre todo. Bueno, hay que derribar todos esos prejuicios, es parte del camino que hay que pasar, pero la intención mía es de que ese camino que yo tenga que pasar no pase solo, sino que también vaya pudiendo agarrar a otras personas con discapacidad como para que juntos podamos Claro. vivir en una sociedad más inclusiva y abriendo pasos para otras personas detrás mío. Aparte del proyecto Inclu Más, vos formás parte de otro colectivo así de actividad. Sí, bueno, el Club Yacarruedas, Yacarruedas, sí. también de la organización Par Igual. Para igual. Esos son los lugares donde estoy, ¿verdad? Yacarruedas, que te parece que no olvidamos decir, me decías en el corte vos, lo hacen personas parapléjicas, Cuadriplégicas. cuadriplégicas. ¿Qué quiere decir eso? Eh. Limitaciones en los miembros inferiores y también superiores, en piernas y en brazos. Ya. Pero espera, Nato, yo le he visto picar la pelota de eso. Y muchos de ellos ni siquiera tienen mano. Cierto, sí. O tienen, Un muñón. sí, muñón. Cierto, sí. Igual me ganaban a mí en mano a mano, ahí en el codazo, porque se juega fuerte. Y ahí te das cuenta dónde llegan los prejuicios, hasta dónde llegan los prejuicios. Creemos que una persona cuadriplégica no puede ser apta para el deporte. Sin embargo, te ganan. Sí, me consta porque vimos eso, lo hicimos un par de veces y la verdad que me divertí mucho, pero hay que hacerse de carácter porque ahí no te tiene compasión el rival. Es casi una especie de rugby. Es rugby. Es un rugby de ruedas. Sí, o con algunos ajustes. Claro. No, ojalá cuando haya, dense la oportunidad de ir a ver porque vale la pena. Además genera todo un ambiente. Pero como sociedad, por prejuzgar,
Tanto nos perdemos, ¿eh? Exacto, exacto, sí, exacto. Ya creemos de que en realidad es todo, pensamos que es una especie de limosna que hay que darle nomás, que juegue un ratito con la pelota, para que en realidad es apasionante. Sí. Y le decía también a Teo en el corte que hemos ganado más galardones olímpicos en las especiales que en las normales. Paraguay siempre está presente en esas Olimpiadas, que es otro ámbito también. Teo, ya estamos cerca del final. En todos estos años, 42 me dijiste. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Puedo decir que viste una evolución de que no es el mismo Paraguay de hace 20 años en materia de inclusión, pero que queda mucho por hacer? Sin lugar a duda. Y eso se da gracias al esfuerzo de muchísimas personas que están trabajando arduamente para vivir una sociedad más inclusiva. Y también, más allá de las limitaciones del gobierno, también hay un esfuerzo del propio gobierno, ¿verdad? Claro, es que hay que aceptar también. Hay que aceptar, dentro sí. de todo. Inclumás se va a colocar dentro de una especie de mediación entre todos esos sectores. Un poco la visión es esa. Sí. Ok. Unir realidades de personas con discapacidad, realidades de empresas y hacer el match entre ellos. ¿Le encuentro dónde? ¿En Facebook, en Instagram, en algún lugar? En todas las redes sociales, también nuestro correo electrónico es inclumas@gmail.com. Ahí yo puedo consultar, por ejemplo. Sí. Y lo puede consultar una persona con discapacidad también. ¿Perdón? Una persona con discapacidad puede escribirle. Por supuesto, claro, con mucho gusto. Ajá. Porque a veces la gente ni siquiera sabe los trámites que tiene que hacer para ciertos niveles de inclusión laboral, por ejemplo, ¿no? Y las empresas también tienen ese desconocimiento muchas veces. Ustedes pueden proveer de toda esa información, de ese input. Por supuesto. Ya. Bueno, vamos a hacer preguntas. Vamos a seguir haciendo preguntas ahí. Por último, Teo, ¿qué soñás como un Paraguay para... ¿Cómo se llama tu nene? Joaquín. Para Joaquín. Nosotros estamos de paso, nos iremos más tarde o más temprano, pero Joaquín y compañía van a seguir un largo camino. Venimos de una dictadura, hay un camino difícil de democracia, una política de baja calidad muchas veces que decepciona, pero como paraguayo, ¿qué querés para Joaquín? Muy buena pregunta. Bueno, quiero un Paraguay con una igualdad de oportunidades, donde exista una equidad como tal, donde más allá de la condición socioeconómica pueda uno desarrollarse plenamente, donde bueno, podamos ser cada uno quien es y pueda ser lo que uno es. Para ello hay un largo camino todavía que recorrer, que van a recorrer ellos también, ¿no? Sí. Bueno, ojalá sea así, ojalá Joaquín, ojalá nuestros hijos y nietos vean ese Paraguay que todos soñamos, donde, por ejemplo, el simple traslado de una persona en silla de ruedas sea un poco menos gravoso que ahora en una vereda, inclusive de los lugares más caros, de los sectores mobiliarios más caros de Asunción, porque hasta ahí hay problemas. Sí. Suelo ver tus posteos y veo autos de lujo de alta gama tapando, por ejemplo, veredas. Todavía nos cuesta entender eso, ¿no? La conciencia no es una cuestión de clase social. Ajá. Es una cuestión, todos tenemos que ser más empáticos, no porque uno haya terminado en un colegio determinado o tenga un Claro. PhD, significa que va a ser empático y nadie está exento a tener una discapacidad. Lindo mensaje para el final. ¿Ya tienes oficina en Clumas o es todo virtual? Todo virtual. Todavía, claro, es más fácil también en el home office y ahí contactamos y ahí nos movemos. Y es lo interesante, ¿verdad? Con Larisa trabajamos súper bien ya en Ciudad del Este, yo en Asunción. Claro. Y de ahí va manejando las Hoy ya la virtualidad permite hacer cosas fantásticas, no hay que estar más moviéndose y eso también permite oportunidades a personas con discapacidad. Eso cambió también el juego, ¿no? También, claro. Claro, qué interesante. Hace 10 años era impensable hacer una oficina de lo virtual. No sabíamos lo que era estudiar una clase, un curso virtualmente. Hoy ya es habitual. Teo, gracias por venir. La verdad que siempre es un gusto charlar contigo y ojalá que sigamos conversando de más inclusión en Paraguay. Gracias, Mario. Ahí está, Teo Urbieta, 42 años, papá de Joaquín, activista por los derechos de las personas, sobre todo con discapacidad, pero en general contra la discriminación. Ese ejercicio siempre tan odioso que a veces hasta culturalmente está incorporado a nosotros y hasta a veces ocurre inconscientemente.
Tenemos que trabajar para superar eso como sociedad. Gracias por acompañarnos. Tengan muy buenas noches.